Bueno, una vez más de regreso aquí en Radio Labio Provocativa e Inteligente. Mi nombre es Francisco Maldonado, siguiendo con la serie de la lectura del libro Tus Zonas Erróneas, del autor Wayne Dyer. Ya llegamos al capítulo 3. Y el capítulo 3 también lo voy a dividir en dos partes. Esta es la primera parte del capítulo 3 y la siguiente semana les doy la segunda parte del capítulo 3. El capítulo 3 del libro empieza a decir que la necesidad de aprobación de los demás equivale a decir lo siguiente: lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. El autor dice que es posible que nos perdamos a nosotros mismos porque estamos tratando de conseguir la aprobación de los demás. Y yo veo eso en mí y lo he visto en muchas personas. Me atrevería a decir que hay personas que esto lo tienen muy acentuado, que definitivamente necesitan la aprobación y se les ve, se les siente. Su manera de vivir es obvia que necesitan la aprobación de los demás. Y hay otra gente que, como yo, necesito aprobación de algunas cosas, pero no absolutamente de todas. Soy un poco más liberado, pero no estoy 100% liberado. La búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad. A todos nos gustan que nos aplaudan y que nos alaben, pero se hace zona errónea cuando la necesidad de aprobación o la necesidad de aplauso o la necesidad de alabanza se hace una necesidad. Que nos guste que nos alaben, sí, está bien, pero que se haga una necesidad que nos aprueben. Ahí es donde se vuelve una zona errónea. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de un deseo. Los deseos no se tienen que cumplir, las necesidades se tienen que cumplir. Entonces, si hago una necesidad de que los demás me aprueben, pues no puedo vivir a menos que los demás me aprueben. El autor dice que la necesidad de aprobación se debe erradicar completamente de nuestras vidas. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente, y eso es cierto, ¿no? En México tenemos un dicho que decimos que no somos monedita de oro o monedita de oro para caerle todo bien a todo el mundo, y eso es verdad. Mientras estemos viviendo vamos a cometer errores, mientras estemos viviendo va a haber gente que no les vamos a gustar, que no le va a caer bien lo que hacemos y que nos va a desaprobar, independientemente de lo que sea. Entonces, con esa premisa o con esa idea, ¿por qué no hacer lo que yo creo que tenga que hacer? Desarrollar mi propia autoestima y alabarme y aprobarme a mí mismo, sin necesidad de que los demás me aprueben. Necesidad. Que me guste, está bien, pero no hacerlo necesidad. Si tienes que ser alabado y emites esa clase de señal, entonces quiere decir que nadie puede tratar contigo con franqueza, con confianza. Porque también la gente que te aprueba, habrá cosas o harás cosas que algunas que la van a desaprobar. Pero si tú no aceptas un criticismo o que alguien te diga que estás mal o que no esté de acuerdo contigo, pues tampoco es sano, porque la gente que te está alrededor tuyo nunca va a ser sincera. Es como el rey que estaba desnudo y nadie le quería decir que estaba desnudo porque él pensó que había comprado una tela mágica. ¿Sí se acuerdan de ese cuento, no? Entonces, el emperador no tiene ropa, ¿no? Así se dice, el emperador no tiene ropa. Es la idea de ese cuento. Entonces la gente no puede ser sincera contigo cuando te equivoques, te van a dejar que te equivoques. Eso le pasa mucho a los dictadores. Le pasa mucho a los dictadores y a la gente totalitaria. No necesitas que ser político, presidente o algo así. A los padres totalitarios, ¿no? Que no se les puede decir, no se les puede criticar. Y digo, no aceptar eso, no aceptar una crítica, pues es lo mismo que tener la necesidad de alabanza, ¿no? No puede haber una verdad cuando el orador es acomodático, se mueve de torno a los demás
en torno a los demás, maniobrando de modo de complacer a todo el mundo. Y esto habla específicamente de los políticos. Los políticos sabemos que se adaptan a decir lo que ellos creen que sus constituyentes, los que votan por ellos, quieren escuchar. Pero al final de cuentas, ¿qué prestigio tienen los políticos? ¿Qué confianza dan los políticos? Exactamente. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. Y esta es la siguiente parte del capítulo 3, que de dónde nace esa necesidad que tenemos nosotros de aprobación. Y el autor dice que se fundamenta en una proposición. La proposición es en nuestra mente que dice: no confío en mí mismo, tengo que confirmar todo a través de otra persona. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto gente que sabemos que gente que necesita que alguien más lo apruebe y no se puede comprometer. Déjeme hablar con mi esposo, déjeme hablar con mi hijo, ya le digo después. o tomo una decisión de ir a colegio X, Y, y se lo digo a mis amigos, y en el momento que hacen una cara del colegio que elegí, o de la carrera que elegí, o de lo que voy a comer, la escala es enorme, ¿no? Las opciones, las decisiones que hago día con día pueden estar detenidas o rezagadas porque necesito que alguien más las apruebe. En mi experiencia, cuando tú vas a un trabajo y tienes ese valor de hacer decisiones por ti mismo y tomar lo que te corresponde, lo que se te ha delegado, y lo haces tal y como tú lo ves conveniente, sin estar yendo al jefe a cada rato a decirle, le pongo más jabón, o le barro más aquí, o aprobamos este presupuesto, o quieres estar en la junta para revisar el proyecto. No importa a qué nivel estés, que vayas empezando y seas ahorita estés lavando carros, o estés limpiando casas, o estés haciendo lo que estés haciendo, o ya seas un ejecutivo, todo esto aplica, ¿no? Y créeme, hay personas, especialmente los vi en el ejército, había personas que ya llegaban a cierto rango, muchas veces más rango que yo, y no eran capaces de hacer una opinión, de hacer una decisión, porque necesitaban la aprobación de alguien más. Y lo curioso para mí era que tenían más rango que yo, pero a veces sentía que buscaban mi aprobación. Buscaban la aprobación de los demás. No podían hacer una decisión de ellos mismos o de ellas mismas. Necesitaban que alguien más lo hiciera por ellos. Y bueno, en el ejército, tal como en la vida privada o en las compañías privadas, pues también hay gente que las promueven sin tener los méritos, o quizá las promueven por otra razón, pero no necesariamente por el liderazgo. Y al final de cuentas, para mí, este capítulo 3, que habla de la aprobación, tiene que ver mucho con el liderazgo. Y ese liderazgo se tiene que reflejar en la persona misma, ¿no? O sea, yo no puedo liderear a nadie, yo no puedo mandar a nadie si no me mando y no me lidereo yo mismo. Bueno, aquí le voy a dejar. Quiero hacer estos más cortos y más concisos. Espero que les agrade esas lecturas. Si les agrada, hágale like, suscríbase al canal, compártalo. También muy pronto van a escuchar estas grabaciones en nuestros canales de podcast, para que lo puedan escuchar cuando van manejando, o cuando estén limpiando la casa, lo que quiera que estén haciendo. Pero por último, la siguiente semana vamos a hablar de la diferencia que hay entre los adultos recibir aprobación y los niños recibir aprobación, porque es diferente. Los primeros mensajes familiares son esenciales para el desarrollo del ser humano. Así es que todo lo que les dije hoy, de la primera parte del capítulo 3, es en referencia a un adulto.
un adulto no debe depender, no debe tener la necesidad de aceptar la aprobación de nadie más. Para un niño es diferente y de eso hablaremos la próxima semana. Gracias por escucharme. Mi nombre es Francisco Maldonado. Esto es Radio Labio, provocativa e inteligente, la voz de México en Estados Unidos y el resto del mundo. Gracias por escucharme. Pasen buenas tardes.